estén siempre pendientes de su formación. Y pues hoy un tema precioso, un tema que nos sirve y nos nutre para vivir bien nuestra cuaresma, pero sobre todo para no perder el horizonte de hacia dónde vamos caminando durante estos 40 días de preparación. Así que para que podamos empezar como Dios manda, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Al Espíritu Santo tan bonita que dice, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Y al Señor tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Te damos infinitas gracias, Señor, por todas tus bendiciones en este día y en esta semana, que cuando llegamos a la mitad de ella, podamos dedicarte unos minutos, un poquito de nuestro tiempo, de nuestro descanso, para poderte dar gracias, para nutrirnos de tu palabra, de tu enseñanza, y sobre todo para entender, oh buen Espíritu de Dios, por dónde quieres que llevemos nuestras vidas. Te ponemos en tus manos a todos los que reciben estas formaciones y especialmente aquellos que andan en carrerita para poder alcanzarla y llegar a ella. Y sobre todo, Señor, de pedirte que siempre pongas en nuestro corazón la ilusión por querer cada día conocerte más y mejor a ti, porque nadie ama a quien no conoce. Así que hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que te quedes con nosotros, que seas tú el que dirija esta formación de esta noche. Y para ello, pues dejamos abierta la oración para que todo lo que hagamos a partir de este momento sea una oración agradable para ti, Señor. Amén. Bueno, y entonces vamos a dar inicio esta noche con un tema que es un tema eventual, pero siempre dentro de las catequesis de la esperanza del Papa Francisco. Y corresponde dentro de todo ese prontuario de temas, este corresponde al tema número 13. O sea que en realidad lo que estamos haciendo es adelantarnos un poquito, pero es solo para hacerlo coincidir con el tiempo litúrgico. Y lleva por título La Cuaresma, Camino de Esperanza. Camino de Esperanza. Quiero empezar recordándoles que justamente el mensaje del Papa para la Cuaresma del año 2025 es caminando juntos por el camino de la esperanza, ¿verdad? Entonces, miren qué apropiado hablar el día de hoy de esto, ¿verdad? Presentar la esperanza, presentar la Cuaresma como un camino de esperanza, es comprender perfectamente para qué sirve la Cuaresma. Yo no me canso de asustarme, pero honestamente se los digo, no me canso de asustarme cuando veo que hay tanto católico, porque hablo de nosotros, no voy a hablar de los que no están dentro de la iglesia, pues ellos al final de cuentas no tienen la culpa, ¿verdad? Pero de los que estamos dentro de la iglesia, yo me asusto, pero de verdad, de ver cómo la gran mayoría de católicos no tienen ni la menor idea para qué es la Cuaresma, pero ni la menor idea. Es decir, conocemos, fíjense ustedes, de tradiciones, conocemos de olores, conocemos de colores, conocemos de toda la parafernalia que hay alrededor del acontecimiento de la Cuaresma, pero no conocemos a dónde nos lleva, a qué es lo que nos está propiciando una Cuaresma y lo que exige del cristiano. ¿Y por qué es que cada año con año, la volvemos a repetir? En esta perspectiva se hace evidente, pues, que pensamos que la Cuaresma ha sido instituida por la Iglesia, ¿verdad? Como un tiempo de preparación para la Pascua. Y yo cuento que efectivamente sí es así, pero hay que entender lo primerito, lo que debe de quedar clarísimo, es que si bien es cierto, es la Iglesia quien propone este tiempo de liturgia, sí, pero es bajo el auspicio, bajo la luz, bajo la fuerza, bajo el influjo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esto debe de darle sentido a los tiempos de luz que necesitamos en el ministerio pascual para lo que todo va a orientar.
Entonces, desde el principio de este tema, yo les explico de una vez para que quede bien claro que toda la preparación de los 40 días, la vivencia de la Semana Santa, que empieza inmediatamente, el trido pascual, todo va a ir a confluir, a terminar, a aterrizar, a ser blanco. ¿En dónde? En la Pascua del Señor, es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, me preocupa muchísimo que inclusive muchos, pero muchísimos, son los católicos que ni siquiera saben distinguir o saben el significado de lo que es una Pascua. Porque cuando uno les habla de Pascua en este tiempo, miren qué cosas, ¿verdad? Los que no saben, pues le dicen a uno, pero es que Pascua son las de la Navidad. ¿Por qué? Porque son aquellas flores rojas del tiempo de la Navidad. Y uno cuando desea felices Pascuas, lo que está haciendo es desearle algo bueno a las personas en ese tiempo de la Navidad. Fíjense, es un concepto, yo diría, pues un poquito lejos de la realidad de lo que nosotros realmente queremos vivir con la Pascua, ¿verdad? Pascua significa paso, pasar de un estado a otro. Y acuérdense ustedes que en la Pascua de Jesús, que es lo que nosotros vamos a vivir fuertemente, es el paso de la muerte a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, para nosotros que estamos en esto en el día a día, que todo el tiempo estamos metidos dentro del rol de la evangelización, que todo el tiempo estamos haciendo algo por la iglesia y por Jesucristo, especialmente, pues esto es pan de todos los días. Pero vean, por favor, y véanlo con seriedad y con preocupación, cuánto la gente que les rodea andan totalmente en blanco, andan en gallo, como diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Con el tema pascual. Podemos imaginar, por ejemplo, que el Señor resucitado nos llama para salir de nuestras tinieblas y nosotros nos ponemos en camino hacia Él, que Él es la luz. Bueno, miren, esta es una bonita analogía que hay sobre el tiempo de la Cuaresma y la esperanza que nos debe de traer. Hace algunos años, ya buenos años, corrían más o menos el año 1979, 1980, con mis mejores amigos del colegio, teníamos la bendición de que el papá de uno los del grupo trabajaba en el Petén, era un ingeniero petrolero radicado allá en Santa Elena, Petén, el ingeniero Alfonso Campín. Y fíjense que mi querido amigo Jorge, que era mi compañero de promoción, nos invitaba para que los fines de año, para las vacaciones, nos fuéramos unos días, ¿verdad? Que a veces se convirtieron hasta en más de un mes, pues para que nos fuéramos allá al Petén. Cuando realmente ir al Petén era una cosa difícil, ustedes. A mí me divierte cuando oigo a la gente ahora que van a ir al Petén y se van a ir por tierra y dicen, ay, es que vamos a pasar no sé cuántas horas, 8 o 10 horas durmiendo en la camioneta, porque se viaja de noche, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Y cuando ya se llega, está empezando el amanecer allá en el Petén. Yo cuento que a nosotros el viaje al Petén nos llevaba casi que 24 horas, pues, ¿verdad? Eran unas carreteras de terracería, pero no eran de terracería, eran de lodo ustedes, una cosa tremenda. Nunca se me olvida que en una oportunidad que no podíamos regresarnos de allá del Petén para acá, era porque habían en el tramo, ahí en Izabal, en un lugar que se llama La Ruidosa, habían 500 camiones que se habían quedado atascados. Imagínense ustedes eso, 500 camiones atascados. Pero una de las cosas más bonitas que vivíamos nosotros allá en el Petén era irnos a meter a las cuevas de Actuncán, cuando esas cuevas todavía no eran turísticas. Es más, fíjense que había que entrar en el complejo deportivo, que era un complejo deportivo muy completo, muy bonito, tenía una piscina preciosa, una piscina olímpica,
pero todo estaba en estado de abandono, y era relativamente nuevo, pero todo en abandono. Yo me acuerdo que la piscina llena de agua verde, llena de algas, crecían ahí unos escarabajos bien curiosos porque vivían bajo el agua, y era una cosa medio tétrica, daba hasta miedo, ¿verdad usted? Y justo al fondo de donde estaban todas estas instalaciones deportivas en abandono, ahí estaba un montarrajal, que era lo que entrada a la cuando ni siquiera eran turísticas. O sea, la gente del Petén las conocía, pero no podían explotarlas todavía turísticamente. Me acuerdo que era una cosa terrible porque cuando uno iba ingresando lo picaban los zancudos. De hecho, muchos de mis amigos del colegio que hicieron un viaje con nosotros más de alguna vez allá, regresaron con paludismo. Y es que era terrible. Los zancudos lo picaban a uno por encima de la ropa. Pero yo nunca había vivido, recuerdo la primera vez que viví la experiencia, yo no había vivido algo que hasta no estarlo viviendo, uno no lo entiende. Me acuerdo que si a mí me hubieran preguntado, y no digo a un joven de esta época, los millennials de ahora, ¿verdad? Les preguntarían qué herramienta llevarías para poder ingresar a una cueva subterránea. Les aseguro que la mayoría pensarían en esas bellísimas linternas de LED que hay ahora, ¿verdad? Unas que alumbran hasta, no sé, 5 kilómetros, una cosa así exagerada, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que yo me acuerdo que cuando uno entraba a esas cuevas con su linterna, con la linterna no hacías absolutamente nada. ¿Por qué? Era tal la oscuridad, pero una oscuridad como yo nunca he experimentado en otro lugar en mi vida, que la oscuridad te envolvía. Entonces, cuando tú prendías una linterna, solo se miraba el haz de luz, pero alumbraban solo donde pegaba, es decir, la ruedita donde hacía impacto, el rayo de luz que emitía la linterna. Por lo tanto, no ayudaba a mayor cosa. Miren ustedes, ¿qué era lo que ayudaba y qué era lo que era eficaz? Era llevar candelas, porque las candelas tenían la ventaja que una vez encendidas, la luz irradiaba hacia todos los lados. Eran prácticamente que 270 grados lo que estaba funcionando la luz de aquella candela, y entonces era mucho mejor que utilizar linterna, ¿sí? Entonces fíjense que yo recuerdo que hicimos más de alguna vez el ejercicio. Recuerdo que uno de los que nos acompañaba, y algunos de ustedes lo deben de conocer, el padre Gilberto Ruiz Urizar, que es mi hermano y compañero de promoción de allá del Liceo Guatemala. Pues fíjense que hicimos la prueba más de alguna vez en esas cuevas de apagar nuestras candelas, nuestras veladoras, porque queríamos experimentar esa oscuridad. Qué cosa más tremenda, qué cosa más tremenda. Me acuerdo que conforme queríamos avanzar, pues no se miraba nada, y poniéndose la mano uno pegada a la nariz, uno alcanzaba a ver algo de la piel de uno. Una oscuridad absoluta. Me acuerdo que no deja de dar cierto miedito, ¿verdad? Porque empieza uno a pensar cosas feas. Si ahorita se derrumbe esto, si hay un temblor, un terremoto, todo se le cruza a uno en la cabeza. Y entonces, me acuerdo cuando uno va saliendo y por fin mira la luz del día. Se siente una sensación tan bonita ustedes, pero una sensación tan especial. Pues esa sensación, mis hermanos, esa sensación que da la luz, entendiendo como el lugar de Dios, el espacio que Dios nos ha reservado para que vivamos la vida eterna, esa es la percepción de todo aquel que queriendo llegar un día al cielo, todo lo que hace lo hace pensando en ese cielo que nos ha sido prometido. Por eso es que la Cuaresma es un camino hacia Jesús resucitado. Y es un periodo de penitencia porque incluso pasando por mortificación, pero finalizando con un encuentro con el resucitado, nos vamos a dar cuenta que recibiremos suficiente luz para nuestra vida, la cual no solamente irradia sobre nosotros, sino que nosotros nos volvemos multiplicadores de esa luz para llegar a muchísimo más gente. He aquí pues por qué la Cuaresma es por su naturaleza un tiempo de esperanza.
Porque si hay una forma bonita de significar la esperanza, es la luz que viene después de la oscuridad, que generalmente representa a la muerte. Bueno, pero para comprender mejor qué significa todo esto, hay que referirnos a la esperanza como fundamental del éxodo que vivieron los israelitas en su salida de Egipto, narrada por la Biblia en el libro que lleva el mismo nombre, el Éxodo. El punto de partida es la condición de esclavitud de Egipto, la opresión, los trabajos forzados, pero el Señor no se ha olvidado de su pueblo y su promesa llama, fíjense ustedes qué lindo, llama a Moisés con brazo potente y hace salir a los israelitas de Egipto y les guía a través del desierto hacia la tierra de la libertad, hacia Egipto, y los guía a través del desierto hacia aquella tierra que él les prometió para salir de la esclavitud en la que estaban sumidos. El Señor entonces pues les da a los israelitas la ley para educarlos a amarle, a ser su único Señor, su único Dios, y entre ellos amar después a los hombres. Fíjense desde dónde. No me voy a poner muy bíblico porque si no este tema se nos vuelve muy elevado. Nos cuesta eso sí la escritura, ¿verdad? Que nos dice el éxodo es algo largo y complicado. A ver, cuando hablamos del éxodo, nosotros no estamos hablando el del pueblo de Israel, que lo va guiando. Nosotros estamos hablando del actual pueblo de Dios al que nosotros pertenecemos y donde ese éxodo es nuestra propia vida, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ustedes se habían puesto a pensar que su vida es un éxodo? Es decir, es un peregrinar, es un haber salido de la comodidad y el confort para encaminarnos hacia dónde? Pues con los esfuerzos que haya necesidad de hacer, pero para lograr el cielo que se nos ha prometido, ¿verdad? Entonces nosotros fíjense que también conocemos perfectamente la tentación que es muchas veces salirse de esa espiritualidad que tiene el desierto para querer hacer las cosas únicamente como nosotros creemos que deben de ser, pero no darle espacio al Espíritu Santo para que Él sea el que nos muestre y nos guíe su camino. Por eso es que fíjense ustedes que todo camino está cumplido con la esperanza y la esperanza de alcanzar la tierra. Y precisamente en este sentido es que esto es un éxito, una salida de la esclavitud a la libertad. Y fíjense que hasta son 40 días también los que todos nosotros en una salida de la esclavitud y del pecado hacia la libertad vamos a tener para que se dé en nosotros un encuentro personal con Cristo resucitado. Ah, qué bonito, miren, un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y cada paso, cada fatiga, cada prueba, cada caída y cada recuperación, todo tiene sentido dentro del proyecto de la salvación, a la cual Dios ama y respeta, porque sabe que es su pueblo y es un pueblo que busca la vida y no la muerte, busca la alegría y no busca el dolor. Entonces hay que entender pues que la Pascua de Jesús es el propio éxodo, pero es el ejemplo que sirve para que nosotros encarnemos nuestro propio éxodo con la ayuda de Jesús, pero en nuestra propia vida, ¿verdad? Jesús es el que nos ha abierto la vía para alcanzar la vida plena, eterna y beata. Para abrir entonces este tema hay que humillarse. ¿Por qué? Hay que hacerse obediente hasta la muerte y la muerte en cruz, porque gracias a Él, gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo, nosotros estamos salvados de la esclavitud del pecado. Pero eso sí, no quiere decir que Él ha hecho todo y nosotros no debemos hacer nada. Es decir, como que la salvación la recibimos auténticamente de regalo, porque no nos quita ni nos pone, porque nosotros no tenemos relación con Él, con la palabra de Dios. No es así. Nuestra salvación es ciertamente un don de Dios y un don propio, pero ya que en una misma historia de amor requiere de nuestro sí y nuestra participación en su amor
como nos los demuestra nuestra Madre María, pues después ella también se lo transmite a todos los santos, que es cabalmente el día cuando nosotros celebramos eso tan bonito, ¿verdad? Entonces la Cuaresma vive de una dinámica. Miren qué interesante, ¿verdad? Cristo que nos precede con su éxito y nosotros atravesando el desierto gracias a Él y detrás de Él, porque Él que es tentado por nosotros, ya ha venido el tentador para tentarnos a nosotros, también nosotros debemos entonces en Él, es decir, en Dios, afrontar las tentaciones y lograr superarlas. Esto a nosotros nos recuerda que Jesús siempre está con nosotros y por eso es que Jesús, cuando está en pleno proceso de resurrección, es cuando se siente tocado por los sacramentos, por la oración, por la adoración, y nosotros pues en nuestra buena voluntad, muchos hemos firmado documentos donde aparecemos como parte de alguna mentalidad diferente a la del católico, y a la del católico, que es donde deberíamos de profesar nuestra fe, pues lo hacemos tal vez de una forma pero muy resguardada, ¿verdad? Hombre, el Señor lo que nos pide es aumentar la pequeña llama de la fe que nos ha sido encomendada en el día de nuestro bautismo y que la hagamos crecer siempre como una buena referencia de los buenos hombres y personas que somos nosotros mismos. Por eso fíjense que en el estudio de la Cuaresma también hemos de entender que hay una conversión, es decir, hay que hacer un camino de Cuaresma donde siempre nosotros encontremos que hemos pasado por la esclavitud, hemos gozado de la libertad, pero que siempre hay necesidad de renovarnos y un camino arduo como justo es que sea, porque el amor nosotros sabemos que se vuelve trabajoso, pero el camino debe mantenerse lleno de esperanza. ¿Para qué? Que si alguna vez nos engañaron, nosotros sepamos que también nosotros podemos perdonar. Y si el problema fue que tú fuiste el que aparentemente tomó algo, pues tú te des cuenta que aquello te llevó únicamente a hacerte más uno con Jesucristo, y ahora estás entendiendo la lección. Por eso es que fíjense ustedes que la fatiga de atravesar el desierto es la reina de todas las pruebas, las tentaciones y las ilusiones, porque es un espejismo en el cual todos nos queremos ver, ¿verdad? Todo esto que claro que vale para forjar una esperanza después de la guerra, ¿verdad? Sabemos nosotros que nos va a llevar a un modelo muy especial que es el de la Santísima Virgen María, y que en medio de las tinieblas de la pasión y de la muerte de su Hijo, ha seguido creyendo y esperando en su resurrección. Y fíjense ustedes en la victoria del amor que Dios Padre le está dando. Esa parte me gusta mucho, porque este tiempo de Cuaresma me debe de llevar a mí a reflexionar de que todos los días puedo aprender algo nuevo dentro de la iglesia, que la iglesia es un ente generador muy potente y todos los días se está produciendo nuevo material para que nosotros los católicos cada día vivamos a mayor intensidad, pues entre otras cosas estos tiempos litúrgicos. Fíjense ustedes que es interesante porque entonces ahí empiezan a darse ciertas tendencias. Yo diría que incluso llegan a convertirse en prácticas entre nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, fíjense ustedes, de que la vida nos somete a opresiones y a trabajos forzados. Yo preguntaría, ¿quién de nosotros hoy día tiene fácil cosas y no necesita de nada para poder salir adelante? Pero miren ustedes, ni los hijos de millonarios pueden hoy vivir y costearse la vida ellos solos. Hay que tener mucho cuidado porque el mundo de hoy ofrece muchas cosas que en realidad son inalcanzables. O simple y sencillamente Dios no ha querido que lo tenga aquella persona que tiene naturalmente, como en este caso que estamos hablando, ¿verdad? El de tener ese acercamiento, esa piedad, ese amor por Jesús, porque Él es parte de Jesús. Miren qué bonito, qué profundo lo que estamos hablando, ¿verdad?
Por eso es que realmente hay que ayudar, y hay que ayudar al compañero, al cucurucho, a la familia, a los hijos, a los que no son cucuruchos, a los que llegan a ver las profesiones, a los que no saben ni qué hacer en una profesión y se sienten como perdidos, a todos los hermanos. Hay que tratar de llevarlos por este camino que santifica y purifica. ¿Para qué? Para que pronto juntos podamos vivir las alegrías de la resurrección. Hay que tener cuidado, como siempre me gusta decirlo, con las tentaciones. Las tentaciones son aquello con lo cual te atraen y tú no puedes dormir. Por ejemplo, siente tentación aquella señora que no puede dejar su teléfono ni un ratito porque tiene que estar por ahí whatsappeando o simple y sencillamente divagando por las redes sociales. Si a esta señora le quieren quitar su teléfono, se muere, ¿verdad? Usted preferiría que fuera en un asalto y no bajo razonamientos que nosotros les podríamos hacer. Pero hay que ponerse a pensar y darse cuenta que tal vez nosotros somos los que hemos permitido de alguna manera que estas situaciones sean las que se den. Por eso es que hemos hecho de la gente también al mismo tiempo que esclavos, los hemos hecho pecadores y aún como bien dice el Papa Francisco, los hemos hecho también parte de un sistema, de una sociedad en la que se diluye todo compartir y pareciera ser que necesitamos solamente vivir en esa individualidad que algunos podrían tener. La Pascua de Jesús entonces es un hecho y es un hecho que ha dicho que todos nosotros debemos hacer lo necesario para apreciar nuestra llegada un día a los corredores del Señor, en donde se manifiesta su perdón y da la vida eterna, que ahí no faltemos nosotros los cucuruchos. La cuaresma entonces, ya les decía, viene a ser una dinámica. Sí, Cristo nos precede en el éxodo de la vida y nosotros vamos atravesando el desierto junto con Él. Y detrás de Él va a venir el tentador que va a venir por nosotros a querernos hacer fallar. Hoy en la tarde que preparaba este tema me acordaba mucho de las ejecuciones extraoficiales que fueron en Guatemala, el pan de todos los días, pues por muchos días, mucho tiempo seguido, ¿verdad? Fue desastrosa esa guerra. Pero yo también digo, fueron momentos de gracia, fíjense ustedes, en donde los católicos nos uníamos más en la fe, en la esperanza, en la caridad de compartir tal vez un medicamento que había traído de la capital, pero que de repente no era ni plástico, sino que resulta ser de hule, pero entender que nosotros estamos compartiendo de lo que tenemos con los que tenemos, de los que quizás no tenemos mucho, pero estamos compartiendo con los que quizás no tienen nada. Y eso es importante porque en tiempos como el de ahora, que estamos a las puertas de un nuevo jubileo, tenemos que entrarle de lleno y volvernos buenos portadores del mensaje de que el Papa ha dado a través del baúl de su carro. Tiene que ser un espacio lo suficientemente amplio para que le podamos dar vida a todas estas participaciones que tenemos, por ejemplo, en la Cuaresma del Señor del año 2025. Entonces, hay que acordarnos que a través de los sacramentos, de la oración, de la adoración y el tiempo que pasamos frente al Santísimo, que a través de alimentar la pequeña llama que nos ha sido encomendada en nuestro mundo del hoy y del aquí, nosotros tenemos ante todo un compromiso con Jesús de llevar a cabo su evangelización. En este sentido, fíjense que es un signo sacramental de nuestra conversión también. Y esto lo encontramos en el misal romano, en el primer domingo de Cuaresma, cuando se hace aquella lectura tan bonita que dice: quien hace el camino de la Cuaresma está siempre en el camino de la conversión, porque la Cuaresma es un signo sacramental de nuestro camino de la esclavitud hacia la libertad. De la libertad tiene que moverse siempre a donde hay que renovarla. Un camino arduo no es justo ni bajo la sombra del que no tiene pelo. Por eso es que se nos propone que amemos al prójimo con trabajos, pero con un camino lleno de esperanza.
Fíjense, no le rehuimos al caballo. Es más, dice que hablamos de esperanza. Entonces esta misma tiene que convertirse en nosotros en un aliado para poder subsistir y salir bien del desierto. Bueno, ¿y todo esto cómo? Pues forjando una relación cada día más fuerte y más completa con María Santísima, nuestra Madre, ¿verdad? Porque con ella también toca y toca fuerte, toca duro. Porque acuérdense que ella, después de venir, de vivir con aquella pareja joven, pues ella decide retirarse con su prima Isabel, que ya estaba entradita en años, y bueno, y junto con su esposo, acogen a aquella santa incipiente, que nos llevará a conocer el camino de Jesús a través de su ejemplo. Entonces, llegamos pues entonces a la parte de qué es formación y vida. Formación es un estilo de vida en el cual queda claro y manifiesto que nosotros como católicos no necesitamos de ningún atuendo, ni de mucho menos de collares, aretes, cosas en los párpados. No necesitamos nada de eso porque nosotros tenemos lo más importante y lo mejor, que se llama Jesús. Entonces, claro que la Cuaresma es un camino de esperanza. ¿Por qué? Cada año que volvemos a contar la historia, cada año que volvemos a decir y repetir lo mismo, hay que entender que son pues, años que también van pasando, pero no van quedando detrás, sino que van quedando a un lado de la manera, precisamente para que llegue el momento en el cual nosotros tengamos que salir como una nueva resurrección del lugar donde estamos para empezar ahí sí que literalmente a prenderle fuego a toda la maleza y a las plantas quemadas para que luego vengamos nosotros y sembremos una nueva esperanza a través de la caridad que beneficie a todos los católicos que tengan contacto con estas páginas de Dios. Entonces miren qué bonito, qué bonito es el mensaje del Papa desde esta perspectiva, porque nos damos cuenta en primer lugar de que Él nos amó primero, Él nos ha hablado de su resurrección y nos ha hablado con su resurrección y lo ha hecho a tiempo y a destiempo. Qué bonito es cuando vamos a hablar entonces durante estos días con miembros de la cadena de oración que se van a estar preparando para que ustedes puedan bajar también estas pláticas y puedan hacer uso de ellas, porque sabemos lo muy importantes que son en nuestras sociedades de tipo católico. Hemos de tener cuidado porque por ninguna razón vamos a caer en una actitud belicosa o de querernos pelear con alguien porque creemos que las cosas no se hacen así, sino que solo como nosotros decíamos. Eso es un craso error, ese error hay que evitarlo. Nosotros tenemos que apreciar en todos nuestros hermanos que tengan la posibilidad de ayudarnos a nosotros a gobernar, y esa gobernanza está ya muy cerca, está al cruce de la esquina apenas y la encontramos. Entonces, el sentido cuaresmal es ser signo sacramental de nuestra propia conversión. Eso está tomado del primer libro de la conversión, el misal romano. Y aquí se nos invita a Padre Francisco Sequeira, entre otros, y a quien más, para que vengan a participar y sean parte de todo esto que se está preparando, pues como parte del año jubilar que estamos viviendo, ¿verdad? Se nos recuerda que la Cuaresma es un signo sacramental de nuestro camino de la esclavitud a la libertad. Es algo que no se nos debe de olvidar, debemos de tenerlo muy presente. ¿Para qué? Para no volver a caer mal, o simple y sencillamente quitarnos de alguna forma las ilusiones de ser lo que realmente debemos de ser. Entonces, queridos amigos, hasta aquí es donde llegamos con nuestra formación del día de hoy. Yo les quisiera pedir favor de que si tienen alguna duda, si quieren que hagamos algo, pues por favor me lo digan, porque es la finalidad de este tema en particular. Yo al final les voy a mandar algunas documentaciones para que las utilicen durante toda esta lo que resta de la Cuaresma y el trío pascual, para que lo lleven muy en su corazón y para que les sirva en todo momento. Así que soy todo oídos. Yo los escucho ahora a ustedes y ustedes son quienes hacen las preguntas.
Marta Lidia levantó la mano. Bienvenida, Marta Lidia. Qué gusto. Igual, Cuéntanos de qué trata tu sí, pregunta. fíjese que solo quería saber algo, porque siempre me ha quedado esa duda. Bueno, a veces uno aquí en la tierra a veces no encuentra muchas dudas y dice uno, bueno, el Señor algún día nos va a responder, ¿verdad? Conforme a nuestros actos, ¿verdad? Aquí en la tierra. Mi pregunta es que, ¿qué pasa que tenemos nosotros? Vamos a hablar de los privados de su libertad, que ellos están pues yo siempre he dicho que ellos están en un desierto. Ellos, todos pasamos por un desierto, todo, ¿verdad? Dice que no hay nadie quien diga yo no, todos lo pasamos. Entonces yo oro mucho por ellos, porque muchos salen renovados. Pues en mi oración yo le pido mucho al Señor, pues que en ese desierto ellos encuentren ese encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Porque ellos ahí también, si usted sabe mejor que nadie, que llegan los sacerdotes ahí a dar esas, pues tienen de todo ahí, las santas misas, las predicaciones, ellos tienen todo eso. Me he enterado, pues, porque también recuérdese que yo visité mucho la cárcel, mucho tiempo lo visité, y sí me contaban de que ahí llegaban los sacerdotes y que pues, ay, como le digo, a veces yo yo como voy a morir, nunca voy a entender que unos sí tenían su encuentro personal contigo, con el Señor, perdón, y muchos otros no, porque si se da cuenta, acá veo que desde ya la gente está haciendo maldad, ¿verdad? Y entonces no entiendo por qué, no sé, como que come más la maldad que lo bueno, Mike. No sé si podría aclararme un poquito de eso, porque a mí sí me cuesta comprender esa parte. Claro, En la claro. parte de ese desierto de los privados de la libertad, ¿verdad? Te lo agradezco mucho porque creo que es una pregunta por demás importante. Dios nos dio el libre albedrío. Es decir, Dios cuando vio que todo era bueno, le entregó la creación a la persona humana para que éste se nutriera, viviera, se regocijara de ella. Y le dijo de cuál árbol no había que comer, porque le hizo la advertencia. Pero lamentablemente apareció la mala influencia y sucumbimos ante esa mala influencia. Y bueno, pues ahí está la historia de todos los diablos, a ustedes en general. Yo creo que en este sentido, como lo estamos viviendo esta noche, nosotros tenemos que tratar de entender que nos hace mucha falta caridad primero en el acto de obsequiar, en el acto de compartir de todo lo material que tenemos. Tengo la feliz experiencia de conocer a médicos que lo que le ofrecen al Señor es el vehículo, el transporte, la forma como ellos llevan su vida. Es decir, le dan a Jesucristo la prioridad de que, la preeminencia de que tome el timón de nuestras vidas y nosotros ser obedientes a lo que Cristo dice y que espera y que quiere que vivamos nosotros junto con Él. Hay unos que somos un poquito más difíciles. Es decir, creemos, pero no creemos completamente. Y entonces nos llenamos de problemas, ¿verdad ustedes? Esta es aquella pareja de jovencitos que se tienen que casar antes de entrar a la universidad y él va con las suyas, ella con las de él las de ella, y al final de cuentas como que cada quien con lo material que le toca y que era de él, si se acabó la cosa se regresa a su casa y señal de que ya viene de regreso. Esto todo es reflejo de un mundo material que estamos viviendo. Miren, hoy día, cuando vemos nosotros todas estas ofertas en redes sociales y nos damos cuenta con qué facilidad llegan pues a los oídos de todo el mundo y a todo el mundo lo contagian con ese deseo del tener, el querer y el placer, ¿verdad? Porque es donde están los tres pecados que componen esa concupiscencia del día de hoy. Pues la gente, como todos humanamente, cuando no estamos preparados, todo esto siempre sabe bonito y es un buen atractivo para que nosotros nos salgamos del camino recto que hemos escogido. Y entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo, por eso es que la cuaresma es un tiempo para poder hacer las penitenciales, el poderte confesar las veces que tú necesites, el tomarte tu buen vasito de jugo de limón que te venga a despertar y que te venga a llenar de vida, que te
acuda. ¿Para qué? Para que vayas limpiando de tu cuerpo y de tu alma todas aquellas cosas que te vuelven lastres y que te encaminan a cometer un pecado. Por ejemplo, hoy hablábamos antes de que empezara este programa, platicábamos con Marta Lidia y con Jaidón de los calores que han estado haciendo. ¿Qué son los calores de la época? Pues yo creo que todavía hasta les falta. Pero te cuento a ustedes qué está pasando en las redes sociales, ¿verdad? Que ahora en una calcetita que deja una niña, pues hay 3 tipos que lo ven de manera diferente y eso sirve como pie para pecar, ¿verdad? Ustedes, una cosa horrible. Entonces, Marta Lidia, el problema que estamos teniendo es que la tendencia al pecar se ha vuelto demasiado común. Y es que tiene ciertos agravantes. Uno de los agravantes es creer uno que Dios, que nuestro, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, vino solamente para igual que nosotros, pues, gatear por encima del tejado para ver a quién bajamos, a quién quitamos o a quién salvamos, pero no para apagar el incendio, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque son distractores en este tiempo. ¿Y de qué es de lo que nos están distrayendo? Del amor de Dios y el derecho que Él mismo nos ha dado a que podamos acercarnos a Él a través de la reconciliación, ¿verdad? A través de la restauración, utiliza el Papa. Así que Marta Lidia, entiendo, es una cosa difícil de entender, pero yo creo que lo más importante es que sigamos luchando, porque al seguir luchando en el trabajo que sabemos que hacemos tanto bien, tarde o temprano, el Señor se encargará de ampliarnos y explicarnos para qué nos tenía ahí. Pero nuestra experiencia vale la pena. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, ¿por qué este tema era tan importante en este momento? Porque este tema trae un ejercicio. Y el ejercicio es muy sencillo. Cuando empezamos el 5 de marzo, sí, 5 de marzo, que fue cuando empezó miércoles de ceniza, empezó la cuaresma. Hablamos de todo esto, pero a estas alturas, después de 4 domingos de cuaresma, casi 4 semanas de cuaresma, a la mayoría ya se nos está olvidando. Tenemos que hacer que Jesús vuelva a resucitar en nuestra vida, a través de nosotros, que Él vuelva a tener un espacio de la resurrección, donde Él se pueda manifestar para nosotros y ante todos los que nos rodean. Es ponernos en modo pascual, es decir, poner nuestra mirada, nuestro empeño, nuestro esfuerzo, así como hicieron hoy para venir a esta plática, ir y buscar aquellas que sean necesarias, que nos hablen de la mentalidad, de lo que hicieron, de lo que no hicieron y de cómo se arrepintieron, pues aquellos buenos católicos que nos precedieron en algunos lugares, pero les tocó de ser víctimas de esta situación solar que arruina tanto la piel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar siempre preparados, siempre listos, siempre fieles a nuestra Iglesia Católica. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nada ni nadie venga en cualquier momento y nos vaya a sacar de nuestro pensamiento y nos haga hacer cosas que no debemos de hacer. O sea que espero haberte ayudado un poquito, Marta Lidia. Es un tema complicado, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Bueno, mis amigos, estamos a 1 minuto de terminar, para terminar a 9:30. Así pues todavía hay un pequeño descanso y ya vamos a rezar el rosario. Les quiero hacer un recordatorio y se los voy a poner ya dentro de un ratito. El próximo miércoles será miércoles 9 de abril, nuestra formación y vida se trasladará allá al edificio del Centro Comercial Tikal Futura. Sí, nos vamos para allá, para el salón Las Máscaras, donde vamos a vivir una experiencia sin igual en esa conferencia que nos estarán dando acerca de cómo clínicamente se explica cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un material que vale la pena verlo. Yo he tenido la oportunidad anteriormente y miren, esto lo pone a uno en la vanguardia del conocimiento
para entender uno mejor a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces fíjense que va a ser una presentación muy linda, es una presentación que cuesta 100 quetzales la entrada esta noche, pero a nosotros nos están obsequiando las entradas. Quiere decir que si necesita sus entradas, por favor solo me las piden, yo voy a hacer un listado. Hay cupo limitado. Yo quiero una, Mike, yo quiero una. Por favor me escribes en el WhatsApp, ¿verdad? Y entonces va a ser a las 7 de la noche allá en el Tikal Futura y va a ser algo precioso esa presentación y eso nos va a llenar mucho. Entonces, ese día la formación vivida será desde el Tikal Futura en el Salón Las Máscaras, porque ahí vamos a estar viviendo esa conferencia preciosa. Así que se voy a poner en redes más tardecito, por favor, para que por escrito me los pidan. Así voy conformando el listado y así las pido. Y pues agradecerle a los organizadores de esta actividad que tienen esa deferencia tan linda para con nosotros. Es un regalo de Dios, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces, así que preparémonos, compartamos la gran noticia, el regalo que nos están dando. Ojalá que tarden, que alcance para todos, ¿verdad? Entonces, así que apresurémonos para dar el sí para este próximo miércoles 9 de abril, ¿verdad? A partir de las 7 de la noche, ahí en el Salón Las Máscaras del Centro Comercial Tikal Futura. Bueno, mis queridos amigos y amigas, patojos todos, vamos a terminar entonces nuestro tema de esta noche diciendo todos juntos: Dulce Madre, no te alejes de tu apartes, solo nunca me dejes. Ya que me quieres madre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias, Jairón. Gracias a Misión Católica. Que pasen muy feliz noche. Mike, descanse, buen provechito. Adiós. Feliz noche, nos vemos, don Mike. Dios mi patojo, feliz noche.